Dios te bendiga en esta mañana, mi amado hermano. La bendición de Dios para ti y para los tuyos en este precioso domingo que nos ha regalado el Señor. Y una vez más te damos la bienvenida a nuestro servicio de escuela dominical en medio de toda esta situación que estamos viviendo. Pero creemos que por la gracia de Dios, ya quizás el próximo domingo nos estaremos reuniendo normalmente en nuestro local de reunión. Así que reciba la bendición de Dios y una vez más que la gracia de Dios sea con usted. Bien, en esta mañana, hermano, vamos a continuar el estudio o la serie que estamos llevando sobre los 10 mandamientos. Allí aparece en el libro de Éxodo. Y bueno, hoy vamos a ver la tercera palabra de estos 10 mandamientos. Espero que Dios le esté ministrando poderosamente y nos esté abriendo nuestra mente y nuestra voluntad a una nueva faceta en el entendimiento de estos principios eternos que Dios nos ha dado para que nuestra vida sea bendecida y podamos tener una relación con Dios poderosa. Así que le estoy invitando en esta hora, hermano, a ir al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 7, y vamos a leer la palabra de Dios que aparece ahí y que nos revela este tercer mandamiento. Y dice la palabra de Dios: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Gloria a Dios. Vamos a orar por esta palabra. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre son tu misericordia. Te damos gracias por ella, Dios. Poderosa tu palabra. Ayúdanos, Señor, en esta hora a honrar y exaltar tu nombre, Padre. Y que tu Espíritu, Señor, nos conduzca con verdad y gracia en tu voluntad. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, Dios te bendiga nuevamente. Como le decía al principio, estamos en la serie sobre los 10 mandamientos. Y hoy vamos a ir a este tercer mandamiento. Y ustedes saben que hemos titulado cada mensaje con el número del mandamiento. Y estamos usando el término que se usa en hebreo, que es palabra. Entonces vamos a ver hoy esta tercera palabra. Yo creo, hermano, y creo que usted va a coincidir conmigo, que si hay un mandamiento de todos los que son mencionados aquí, que la mayoría de la gente pasa por alto y le presta una atención mínima, ese es el tercer mandamiento. Nosotros vivimos en un mundo donde el nombre de Dios no significa absolutamente nada para la mayoría de las personas. Y muy específicamente, dentro del contexto sociocultural cubano, el nombre de Dios muchas veces es asociado y combinado con las palabras más despectivas de nuestro lenguaje, entiéndase en el hablar popular, que ya no es solo popular, sino que es también vulgar. Ahora, dentro de eso, también en la iglesia, muchos creyentes, aunque no lo queramos reconocer, también usamos el nombre de Dios en vano y ni siquiera a veces nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Pero lo más preocupante dentro de este asunto es que la mayoría de las personas piensan que esto no tiene tanta importancia, pero para Dios parece que sí tiene importancia, porque Él se tomó el trabajo de incluirlo dentro de los 10 mandamientos. Mire, esta tercera palabra básicamente trata de la forma en que nosotros hablamos de Dios. Nuestro problema con este asunto del nombre de Dios y de tomarlo en vano radica en que no acabamos de entender que bíblicamente los nombres son importantes. Quizás para una persona los nombres no son tan importantes, pero para Dios sí. Un nombre no es simplemente dentro del registro bíblico una etiqueta o algo para identificar a una persona. El nombre, bíblicamente hablando, revela la naturaleza y el carácter de esa persona. Así que el nombre de Dios revela quién es Él y lo que Él hace.
Por lo tanto, su nombre y su persona son una unidad. Así es como Dios lo ve. Lo que hacemos con el nombre de Dios es como si se lo estuviéramos haciendo a Él. Yo sé que para nuestra mente muy moderna y muy humanista, esto quizás no tiene ninguna importancia, pero para Dios sí. Entonces, el punto es cómo deberíamos usar nosotros el nombre de Dios. Nosotros deberíamos usar el nombre de Dios solo cuando hablamos con Él y testificamos acerca de Él. Y esto debería ser hecho, es el punto que Dios quiere recalcar aquí con este tercer mandamiento, con el respeto necesario, con la devoción necesaria, con la adoración que Él solamente merece. Por lo tanto, vamos a ver en esta mañana qué nos quiere decir Dios con esta tercera palabra. Y hemos dividido esta lección en dos grandes principios. Primer principio, nosotros tenemos que recordar nuestra responsabilidad para con el nombre de Dios. La primera parte del pasaje que acabamos de leer dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El comienzo del mandamiento, si usted lo lee ahí, es una prohibición tácita de usar el nombre de Dios de una manera inadecuada. ¿Por qué Dios lo hace de esta manera? Porque ya Él se ha revelado con su nombre, ya hemos hablado de este asunto y les ha mostrado quién es Él. Ya hemos hablado anteriormente de este nombre. Yahvé o Jehová tu Dios es el nombre del Dios de Israel, dado a los israelitas a través de Moisés y a través del cual Él había establecido su pacto con ellos. Ningún otro pueblo sobre la faz de la tierra había recibido tamaña revelación del nombre de Dios. Y Dios interpuso su nombre para mostrarles que ellos eran un pueblo elegido y que habían entrado en una relación especial con Él, y Él había prometido que nunca les abandonaría. Por lo anterior, lógicamente ellos deberían mostrar la reverencia debida a su nombre. Este no era un nombre más de un Dios como lo que ellos iban a topar cuando entraban a la tierra de Canaán. Su comportamiento ante el nombre de Dios le iba a mostrar a los enemigos que lo peligroso que era ridiculizar ese nombre o agregarlo a otra lista más, a la lista de los dioses que ellos ya tenían dentro de su panteón de divinidades. Por lo tanto, este tercer mandamiento no se trata simplemente del mal uso de 4 palabras o consonantes hebreas que son las que representan el nombre de Dios, sino un abuso de lo que significa ese nombre. El mal uso del nombre para Dios es pisotear descuidadamente lo que Él ha revelado para con ellos, lo que Él les ha dado a través de su pacto para con ellos, y para Dios es tratar su carácter y su persona con desprecio. Aquí hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta para entender este asunto de nuestra responsabilidad para con el nombre del Señor. En primer lugar, usted tiene que usar el nombre para relacionarse con Él. ¿Para qué usamos el nombre de Dios? Bueno, eso depende de la persona que esté usando el nombre. Si usted no cree en Dios, si usted no tiene ningún tipo de relación con Dios, no le va a prestar ningún tipo de importancia al nombre de Dios. Lo va a considerar el nombre de Dios un mito más que es seguido por un montón de gente ignorante, y lo vamos a usar, y si no recuerde cuando usted no era creyente, lo vamos a usar en combinación con todo el lenguaje soez que hay sobre la faz de la tierra. Lenguaje y expresiones que usted escucha a diario en su vida normal. Pero siempre es bueno recordar que lo que yo crea no va a invalidar ese mandamiento. Por el contrario, si yo soy creyente, se supone que use el nombre para honrarle y comunicarme con Él. El medio de comunicación primario nuestro con Dios es la oración. Y es interesante ver, hermano, que la oración modelo, que es el Padre Nuestro que aparece allí en el libro de Mateo, capítulo 6,
lo primero que ilustra esta oración o la manera correcta como debe comenzar la oración y nuestra comunicación con Dios es santificando el nombre de Dios. La Biblia dice, Jesús hablándole a sus discípulos y a todas las personas que le escuchaban allí, dijo claramente: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta declaración está en consonancia completa con la primera parte de este mandamiento que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. La palabra que se traduce ahí como no tomarás significa levantar, pronunciar, exaltar, y se refiere específicamente la palabra al uso del nombre de Dios en su forma religiosa, en la adoración privada o en la adoración pública. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que lo que expresa nuestra boca, y así aparece también reflejado por Jesús en el Nuevo Testamento, es una extensión de lo que hay en nuestro corazón. Ahora, el mandamiento no solamente dice eso, sino que también explica cómo no debe ser usado el nombre de Dios, y utiliza la expresión en vano. Es frecuente que cuando la gente lee este mandamiento lo vea como una regla que es solamente contra las blasfemias o con usar el nombre de Dios por gusto o con expresiones de maldición o de manera informal o por gusto o con superficialidad y frivolidad. Esa es parte de la intención, pero el tercer mandamiento va mucho más allá del lenguaje vulgar. Nos dice que cuando nosotros usemos el nombre de Dios debemos hacerlo con una franca sinceridad y con una sincera reverencia. Nosotros nunca debemos usar el nombre de Dios de manera superficial, de manera frívola, de manera que no cumpla ningún propósito. La palabra hebrea quiere decir vana, quiere decir vacía, con falsedad, sin propósito. Y nuestras palabras se convierten en algo vano cuando no tienen ningún significado, cuando no tienen ningún propósito, cuando no están buscando un sentido real en el uso del nombre de Dios. Nuestras palabras se constituyen vacías cuando hablamos con falta de sinceridad y sin verdad. Entonces, cuando yo mezclo el nombre de Dios en estas palabras y en este tipo de comunicación, lo estoy usando vanamente. En la jerga cristiana, para usar un término, es decir, en el lenguaje que hablan los cristianos en medio de su subcultura, abundan frases que usted más que nadie y conoce porque todos las hemos utilizado en determinado momento, como Dios mío, ay Diosito, Jesús de mi vida, Señor de los cielos y de la tierra, Jesús, ayúdame, por Dios, Dios santo, y por ahí podríamos seguir enumerando una serie de expresiones que todos, como le he dicho, hemos usado en algún momento. Pero nosotros deberíamos preguntarnos por un momento, ¿por qué las uso? Porque hay un momento válido en que quizás podemos usar todas estas expresiones, pero hay otros momentos que las usamos. ¿Por qué razón? Porque es una simple expresión que utilizamos el nombre de Dios sin ningún tipo de sentido. ¿En qué sentido básicamente la estamos utilizando? Y cómo también tenemos que preguntarnos, y cómo estamos honrando el nombre de Dios en una situación particular con esas expresiones. A ver, cada cual sabe el sentido en el cual ha usado esas expresiones, pero la mayoría de nuestras expresiones que usan el nombre de Dios, por lo general, quebrantan este tercer mandamiento, porque lo hacemos completamente sin sentido. A veces estamos conversando informalmente con alguien y nos sale a relucir el ay Dios mío, porque escuchamos algo que nos asombra, que nos preocupa, y esas son maneras que quizás no lo hagamos deliberadamente o por ignorancia, pero que quebrantan el mandamiento. En segundo lugar,
nosotros tenemos que usar el nombre para honrar a Dios y no para impresionar. Mire, en el Nuevo Testamento Jesús declara que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella van a dar cuenta en el día del juicio. Cuando Jesús usa el término ociosa para referirse a las palabras, significa que usemos las palabras de manera descuidada, sin sentido, sin propósito, sin una consideración a la hora de declararla y sin pensar. La falta de sentido común de muchos de nosotros no solo nos introduce en una serie de problemas y tristemente con esas palabras ociosas que decimos y usamos, también las acompañamos con el nombre de Dios para impresionar o para parecer espiritual. Y al final lo que hacemos es quebrantar el tercer mandamiento. Dentro de ese uso del nombre de Dios para impresionar, tenemos el asunto de las vanas repeticiones en la oración. Jesús advirtió claramente sobre esto y dijo: cuando ustedes oren, no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por toda la palabrería que dicen serán oídos. Tristemente, el nombre del Señor entra muchas veces en este asunto de las vanas repeticiones. La gente repite Jesús, 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 Dios, 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 sin ningún sentido, simplemente como si fueran palabras mágicas, como vamos a ver ahora, y esa repetición constante sin sentido es utilizar el nombre de Dios en vano. Ahí dentro de eso, como le decía, entra lo que se conoce como las fórmulas espirituales, ¿no?, que están de moda en la iglesia actual. Para muchos, tristemente, el nombre de Dios ha llegado a ser una fórmula para hacer una oración, más que el reconocimiento de la grandeza de Dios. Especialmente, hermano, como otras veces hemos comentado en los servicios, el nombre de Jesús es utilizado casi de una forma mágica por mucha gente que no tiene una relación real con Dios. Pero cuando se ven en aprietos, cuando vienen las crisis que hay en su vida, ellos creen que con mencionar el nombre de Jesús varias veces, el nombre de Dios varias veces, ya todo va a desaparecer. Mire, yo creo en el Nuevo Testamento quizás hay un ejemplo de este asunto de tomar el nombre de Dios en vano, como si fuera una fórmula. En Hechos capítulo 19, versículo 13 al 15 aparece la historia allí de los hijos de Seba que están tratando de utilizar el nombre de Jesús para echar afuera un demonio. La Biblia dice que ellos eran unos exorcistas ambulantes, trabajadores por cuenta propia para echar fuera demonios. Trataron de invocar el nombre de Jesús sobre lo que tenían espíritus inmundos. La Biblia dice que ellos dijeron: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y la Biblia dice que el espíritu demoníaco sabía y conocía el nombre de Jesús y sabía toda la autoridad que había detrás de ese nombre, igual que de Pablo. Pero ellos, ¿quiénes eran? Absolutamente nadie. Simplemente estaban usando el nombre de Dios como si fuera una fórmula mágica para resolver un problema y para impresionar a los demás. En tercer lugar, nosotros tenemos que ser veraces cuando usemos el nombre de Dios. Este asunto de usar el nombre en vano tiene esta extensión, aunque mucha gente no lo crea, porque la gente piensa que solamente en vano es usar quizás lo que nosotros llamamos malas palabras o la superficialidad. No, muchas veces nosotros usamos el nombre de Dios en relación con otras personas y si no tenemos el cuidado necesario, podemos asociar el nombre de Dios con una mentira. Mire, más adelante, a medida que usted avance en la lectura del Pentateuco y llega al libro de Levítico, allí Dios habla con el pueblo y le da con más detalle cómo era que ellos tenían que adorarle. Y en Levítico 19, versículo 12 dice: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre
de tu Dios, yo Jehová. Bíblicamente hablando, un juramento es una declaración vinculante, hermano, donde las personas llaman a Dios como testigo. Por lo tanto, cuando las personas hacen una declaración, escúcheme bien, cuando nosotros hacemos una declaración en el nombre del Señor, nosotros estamos usando su nombre como una señal de veracidad en lo que se dice. Ahora, ¿dónde radica el problema? El problema radica cuando nosotros tomamos ese nombre y lo que decimos no es verdad o es una media verdad o es una promesa que no vamos a cumplir. Piense y medite por un momento. Escuche lo siguiente y apréndase este principio. Una mentira o un engaño envuelto en lenguaje espiritual no se convierte en verdad. En las Escrituras, hermanos, abundan las personas que usaron el nombre de Dios con mentiras. Me viene a la mente ahora el ejemplo de Jacob, cuando allí Isaac manda a cazar a su hermano para que le traiga la casa, y la Biblia dice que la mamá de Jacob escuchó todo aquello y preparó el cabrito, y cuando Jacob se presentó delante de Isaac, Isaac le dijo a su hijo, porque lógicamente, oye, ¿cómo hallaste tan pronto casa? Y la Biblia dice que Jacob usó el nombre de Dios y dijo, porque Jehová, tu Dios, hizo que la encontrase delante de mí. Ahí tienes un ejemplo de mentir usando el nombre de Dios. Ahora, ese quizás es un ejemplo demasiado obvio que la gente quizás no se atreva a poner en práctica. Déjame ponerte entonces un ejemplo para nosotros que estamos involucrados en los círculos pentecostales y carismáticos. Ciertamente los dones de revelación están en operación. No somos cesacionistas. Y Dios todavía está hablando a través de su palabra, pero también está hablando a través de sus dones inspiracionales y de revelación. Así que nosotros tenemos que tener bien claro que cuando decimos así dice el Señor, ya el nombre de Dios está involucrado. Tenemos que tener cuidado de no estar envolviendo en un lenguaje espiritual lo que nosotros sentimos, los deseos que tengo, o lo que a mí se me ocurrió, o lo que a mí me parece bien, y usando el nombre de Dios para darle legitimidad a algo que yo sé que Dios no me ha revelado. Nosotros vivimos en unos días en que la profecía parece ya haberse convertido en muchos lugares en algo de moda. Así que cualquiera que ofrezca una palabra profética o de ciencia o de sabiduría o de interpretación de lengua, sea cual sea el don inspiracional o de revelación que Dios le use, cuando nosotros usemos eso y sepamos que Dios no es el que ha hablado, entonces estamos quebrantando el tercer mandamiento, porque no estamos usando el nombre de Dios de manera veraz. Eso incluye también esas palabras que algunos hermanos le dicen a otros: oye, tú sabes que yo estaba orando y Dios me dijo que te dijera tal cosa. Ahí también entra este asunto de ser veraz en el uso del nombre de Dios. Nosotros que tenemos que estar claros y seguros que hemos recibido realmente una palabra que viene de parte de Dios, porque si no, estaremos usando el nombre de Dios para mentir, y eso implica un quebrantamiento de ese tercer mandamiento. Así que, como usted ve, no es simplemente mencionar a Dios de manera informal. Mire, nosotros tenemos una gran responsabilidad con el nombre del Señor. Si Dios es el ser más grande del universo, entonces su nombre es el nombre más grande sobre la faz de la tierra y el nombre más grande de todo lo creado. Y ese nombre tiene que ser honrado.
Siempre que usemos ese nombre debemos usarlo con cuidado, o de lo contrario usaremos mal el nombre de nuestro Señor y de nuestro Dios. Hermanos, no tome a la ligera algo que es tan importante. El segundo principio es que tenemos que recordar la advertencia en relación a ese nombre, al nombre del Señor. La segunda parte del versículo dice: porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. La mayoría de la gente conoce la primera parte del versículo: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Pero la segunda parte es como si no apareciera nunca. El final de este mandamiento, hermano, contiene una amonestación bien clara de parte de Dios. Básicamente Dios dice que la persona que tenga en poco su nombre no va a quedar impune y las consecuencias de su pecado le alcanzarán. Yo sé que eso es ofensivo, que suena difícil, que complicado es eso, y que ya no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia, y todas esas justificaciones cuando escuchamos esas cosas que no nos gusta escuchar. Ahora, yo soy consciente también de que la mayoría de las personas, incluyendo muchos creyentes, ni siquiera piensan en esta advertencia o en esta amonestación. Se ha hecho tan común para la gente deshonrar el nombre de Dios y usarlo de manera informal, que esta advertencia es ignorada por la mayoría de la gente. Cuando nosotros leemos esto, yo sé que a mucha gente le pasa por la mente: ven acá, ¿por qué tanto lío con este mandamiento? Si los otros mandamientos, por los otros mandamientos la gente razona, ¿no? Es verdad que Dios se debería sentir ofendido porque adoren ídolos y todas esas cosas, pero yo no sé por qué Dios es tan severo ahora con este asunto del nombre. El problema radica en que nosotros somos muy superficiales y deberíamos entender que si yo uso el nombre de Dios banalmente, estoy enviando un mensaje claro a Dios y a otros distorsionando quién es Él. Ahora, muchos dicen: sí, pero yo no lo veo así, o esa no es mi intención. Usted no lo verá así, esa no será su intención, pero ya Dios ha dado un mensaje bien claro que dice: no me uses como tu garantía, como tu aval en algún juramento, en alguna promesa, en alguna profecía, en alguna conversación, si no tienes la intención de cumplir con tu palabra. No me involucres en una mentira que difame mi nombre o que distorsione mi persona para con otros. Eso es lo que Dios está diciendo. Entonces, nosotros no somos los que le ponemos las reglas en el uso del nombre de Dios. Un mal uso del nombre de Dios implica una distorsión de la persona de Dios y de quién es Él. Una de las ironías que existen en este mundo, y ahora me voy a poner a la altura de la gente, es como muchos defienden, incluyendo los tribunales, su buen nombre y su reputación. El negocio de las demandas por asuntos de mal uso y difamación del nombre de una persona genera ganancias de millones de dólares, hermano. Artistas, deportistas, celebridades. Cuando las personas utilizan mal su nombre, allá van a las autoridades y se demandan unos a otros por asuntos de difamación y de reputación. Pero cuando Dios quiere vindicar su nombre, que es ultrajado por millones de personas, las personas quieren aplicar otro estándar. Pero la declaración de Dios en este mandamiento es radical. Dice: no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Vamos a ver en detalle qué significa toda esta declaración de estar apercibido ante la advertencia de Dios. En primer lugar, hermano, toma en serio lo que Dios está diciendo. Millones ignoran la advertencia. Por favor, si está escrito ahí, Dios lo dio, usted no lo ignore. ¿Qué sucede con una persona que constantemente deshonra a Dios? ¿Qué sucede con una persona que su patrón de vida es utilizar el nombre de Dios para maldecir, para deshonrar, para mentir? ¿Qué sucede con esta persona?
Bueno, la Biblia dice que Jehová no tendrá por inocente este tipo de personas, pero no da un castigo específico de lo que le puede suceder a la persona. Yo quiero volverte a recordar que Dios y su nombre son una unidad. Por lo tanto, Dios se reserva el derecho en su soberanía de cómo castigar o corregir, como nos gusta decir a nosotros, a esta persona. Cuando usted va, por ejemplo, al libro del profeta Jeremías, allí en el libro del profeta Jeremías nosotros tenemos un vislumbre de lo que sucedió para ese tiempo con algunas personas que deshonraban el nombre de Dios, especialmente aquellos que ejercían un ministerio profético falso utilizando el nombre de Dios. Quiero leerte 2 versículos para que tenga una idea. Jeremías 27:15 dice: porque yo no los envié, está hablando de los profetas, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Jeremías 29:21, Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colaías, y acerca de Sedequías, hijo de Maasías, que os profetizan falsamente en mi nombre. Aquí los entrego yo en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará delante de vuestros ojos. Tremendo, ¿no? Dios no se anduvo con rodeos allí en el tiempo de Jeremías, porque ¿sabe qué pasaba? No era solamente que utilizaban el nombre de Dios falsamente, sino que toda esa falsedad y esa deshonra al nombre de Dios repercutía en la vida de las personas, porque tenían una imagen distorsionada de quién era Dios y de lo que quería hacer en ese momento. A ver, si Dios aplicara este tipo de castigo en la actualidad, inmediatamente aplicar este castigo, yo creo que no quedaría un alma en pie, ni siquiera usted que me ve, ni yo que le estoy compartiendo la palabra. En sentido general, Dios está diciendo con este asunto de que no tendrá por inocente al que use su nombre en vano, que no lo va a absolver en ningún momento, sino que va a permanecer en un estado de culpabilidad hasta que esta persona se arrepienta y reconozca su pecado. En segundo lugar, usted tiene que cuidar su testimonio. ¿Qué tiene que ver una cosa con esto, con el asunto del nombre de Dios? Bueno, tiene que ver muchísimo. Mire, nosotros ya hemos dejado claro que tomar el nombre de Dios en vano no es solamente un asunto de palabras. Nuestro comportamiento es esencial en la aplicación de este principio. Esta advertencia debería conducirnos a nosotros a reexaminar nuestra vida. El cristianismo que vive mucha gente en la actualidad es un cristianismo puramente teórico, puramente de palabras. Ese cristianismo teórico nos está consumiendo y el cristianismo se trata de acciones. Miren las siguientes amonestaciones del apóstol Pablo, primero a los judíos y luego a los creyentes que están en situaciones difíciles, y en este caso la situación difícil es la esclavitud. Romanos 2:24 dice lo siguiente: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Está hablándole a los judíos de su mal testimonio, de su mal comportamiento, de que no han sido ejemplo durante toda su historia de honrar al nombre del Señor como debería hacer, y ese nombre ha sido blasfemado por las personas que son paganas. En segundo lugar, en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 1 dice: todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por digno de honor. Fíjense, aquí estamos hablando de algo que es bien complicado y que nuestra mentalidad no entiende. ¿Para qué? Porque esa persona que está bajo el yugo de la esclavitud, que es algo injusto, tiene que honrar a la persona que es su amo, dice la Escritura, para que Dios no sea blasfemado. Yo sé que esto es difícil de manejar por nosotros porque ya vivimos en una cultura, vamos a decir, democrática, donde la esclavitud es vista como uno de los males peores sobre la faz de la tierra. Pero el principio que aparece ahí es que sea cual sea la situación en la que usted esté, por favor, honre el nombre de Dios. Procure su libertad,
pero no deshonre a Dios en ese proceso. Sin lugar a dudas, nuestra forma de vivir va a traer honra o deshonra al nombre de Dios. No solo con nuestras palabras, sino también con nuestro comportamiento en cada esfera donde esté involucrado este asunto del nombre de Dios. Y por último, quiero Dios nos está diciendo también con este principio que nosotros lo vemos como negativo, que debemos usar su nombre con confianza. Yo no quiero terminar este punto dando la impresión de que el nombre de Dios es intocable, que no se puede pronunciar ni siquiera como hicieron los judíos. Como todos los mandamientos, hay un aspecto positivo en esta advertencia contra el uso de cuidado del nombre de Dios. Sí se nos advierte que no usemos mal el nombre del Señor, pero también es porque se nos está invitando a usarlo correctamente. El nombre del Señor es un nombre que es sobre todo nombre. El nombre del Señor es poderoso. El nombre del Señor implica y es sinónimo de salvación. La Biblia dice que todos los que le recibieron y todos los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos de hijos de Dios. El nombre del Señor es el que nos da confianza para pedir y creer. La Biblia dice, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, se los dé. En el nombre del Señor hay sanidad. Usted allí tiene, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 6, la historia de Pedro y Juan entrando en el templo cuando ven a este paralítico y le dicen, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. En el nombre del Señor hay victoria sobre las tinieblas. La Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Y podríamos seguir mencionando beneficios de este nombre para con nosotros. Una de las cosas y una de las herramientas, para usar un término para que me entienda, que Dios nos ha dejado es su nombre. Pero recuerden lo siguiente, no hay autoridad automática en ese nombre a menos que nosotros honremos a Dios. Yo sé, hermano, para terminar este punto, que esta parte del mandamiento no es agradable a nuestra mente moderna, pero es nuestro privilegio utilizar el nombre de nuestro Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tanto en la adoración como en el testimonio. Pero debemos usarlo con cuidado. Hay pocas cosas más maravillosas sobre la faz de la tierra que usar el nombre de nuestro Dios y Salvador, pero también nada más peligroso que abusar de ese nombre. Y quiero terminar en esta mañana, mi amado hermano. Es interesante leerse la oración de Jesús en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Allí aparecen varias declaraciones de Jesús con relación al nombre de Dios. Te quiero leer dos de ellas. La primera está en el versículo 6 y dice, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo, a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y la segunda está en el versículo 26 y dice, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Jesús, Él vino a revelar en toda su plenitud el nombre del Señor, para que cada ser humano conociera a Dios de primera mano. Hermanos, nosotros vamos a seguir usando el nombre del Señor en la oración, en la predicación, en la enseñanza, en la enfermedad y en las pruebas de la vida. Pero piensen lo siguiente, los nombres de su cónyuge, de tus padres, de tus hijos, son muy especiales para ti. Y a usted no le gusta que nadie venga y abuse del nombre de estas personas a las cuales usted ama y respeta. Pero asimismo, de un modo mucho mayor, el nombre de Dios debe permanecer como algo sagrado para nosotros. Por la grandeza de todo lo que Él es y ha hecho por nosotros,
necesitamos mantener en alto ese nombre cada vez que lo pronunciemos por nuestros labios. Ese es el deseo de Dios y ese es el principio final que nos quiere dejar claro Dios con esta tercera palabra. Así que propóngase en esta hora, hermano, de pensar antes de usar el nombre de Dios. Actúe con sabiduría, con sentido común, y si ha fallado, como lo he hecho yo muchas veces en el uso del nombre de Dios, entonces acompáñenos a orar un momento delante del Señor por este asunto. Padre, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra, y ahora te pedimos, Señor, que tú perdones nuestro pecado y nuestra iniquidad. Que nos perdones, Señor, por usar tu nombre en vano, con frialdad, superficialidad, frivolidad y falta de sentido, de temor y de reverencia a ti, Señor. Te pedimos que tú despiertes una nueva conciencia en nosotros de lo que significa tu nombre, Padre, y ayúdanos a usarlo con sabiduría y entendimiento. Gracias te damos, Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, Dios te bendiga, Dios te guarde y la paz de Dios sea contigo y con los tuyos. Amén y amén.